vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Con cuidado está. Esta no se va, esta está bien. Ya me la he cogido. ¿Has cogido el agua? Está en la ¿Lo has caravana. cogido ya? Vale. Yo soy Chus. Esta pitufa que hay por aquí es Akane. Y aquel señor que se ha escondido para allá es Chapi. Esto es nuestro pequeño refugio, nuestra zona de escapar, nuestra zona de descanso. Y hoy pues vamos a decorarla un poquito más, pues para darle más color de hogar, pues vamos a poner unas plantitas en estos súper maceteros reciclados que nos hemos inventado. Vivimos en Ayerbe, pero yo soy de un pueblecito de Monegros que se llama Leciñena y él es de Torrero, de Zaragoza. Yo vine a Huesca a hacer unas prácticas. En realidad venía para 5 meses solamente y esto fue en el año 2002, si mal no recuerdo. Me enamoré de Huesca y bueno, aquí me quedé. ¿Y en el caso de tu marido? Nosotros nos conocimos trabajando juntos en una empresa. Yo trabajaba en la oficina, en ese mismo. Yo trabajaba en la oficina y él era guía. A raíz de la crisis, pues aquella empresa no le fue todo lo bien que podía haber leído, quebró y decidimos montar nuestra propia empresa, una empresa de aventuras que se llama Locura de Vida. Es un trabajo estacional, en realidad trabajas muy poquitos meses al año, pero es un trabajo que te permite tener mucha libertad de horario, te permite tener mucha flexibilidad, sobre todo en invierno, y podemos disfrutar de nuestra peque, que para nosotros es lo importante. La posibilidad de disfrutar con ella durante todas las tardes del invierno, el no tener un horario, eso la verdad es que vale mucho. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. ¿Esto será igual cuando plantemos árboles? Parecido, lo que pasa es que los árboles hay que hacer agujero. A vosotros ahora lo de iros a vivir a una ciudad, ni locos. No. Implicaría autobuses, camiones de la basura a mitad de la noche. No. Es mucho mejor una caravana, desde luego. Es mucho mejor tener una caravana, el poder despertarte con el sonido de los pajarillos, mucho mejor que con el camión de la basura, ni punto de comparación. Montamos la caravana pues para venir con la peque y estamos muy cerquita del pueblo y desconectamos del pueblo también. Y aquí estamos en la naturaleza y no se molesta a nadie, no hay nada de luz de contaminación lumínica, por lo tanto tenemos unas estrellas brutales. Y luego pues muchos corzos, muchos ciervos y por las noches se les oye algún jabalí. Y bueno, tiene su historia, el escuchar a los animalitos por la noche. Cuando bajo a la ciudad ya me entra claustrofobia, quiero salir de ahí lo más rápido posible. Rosa, blanco, rosa. Pero que yo no he puesto esas. Pues ¿quién ha sido? Tendría que ser blanco y los dos rosas en medio. Y yo qué sé, que yo no he puesto esas, yo he puesto esas. Ya, vamos a ver. Déjame Yo no las he puesto. deja a tu madre, si no vas a tardar. Lo que más me gusta de vivir en el campo es la libertad de poder ver los pájaros, de irme a un sitio secreto sin que nadie lo sepa y poder perderme en la naturaleza y ver animales y dibujar tranquila. También me gusta mucho la aventura y siempre que puedo me voy con papá a hacer barrancos y cosas. Venga, vamos rápido que mañana que tengo que madrugar, va. Mañana hay barranco. Venga, A casa ya. ya. Que no apetece, pero... Bueno, tú tráigate ya 3 de niño, para que te valga. Beatriz. Por primera vez, ¿cuándo hice barranquismo? Pues con 20 y pocos añitos. Me junté con una cuadrilla de un club de montaña, empezamos a montarnos en el mundillo, ibas aprendiendo, prueba y error, y luego empezaron a salir cursos y empiezas a formarte. Y bueno, hasta esta fecha de hoy. Está muy de moda el barranquismo, cada vez hay más. De moda lleva siempre, y sí, cada vez viene más gente a practicarlo, casi todos con guía, mucha gente particular, pero yo recomiendo, si no tienes experiencia, llames a una empresa y vayas con una empresa, con un guía. ¿Hay peligro de que se masifique? Sí, como todo, sí, por desgracia sí, hay barrancos que están muy masificados. Pero bueno, en Sierra de Guala, por ejemplo, que es donde más se masifican, están regulados, entonces más o menos se convive bastante bien entre las demás empresas. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Todo el mundo estamos? Sí. ¡Hala, para arriba!
a hacer barrancos vienen todos, desde familias con niños, ya lo veis, jóvenes que quieren hacer despedidas solteros o solteras, señores mayores y señoras mayores que quieren volver a hacer algo de deporte, así que todo el mundo. Este es mi primer barranco. Lo único que he hecho es escalar y bajar árboles. ¿Y te estás nervioso o tienes ganas? Tengo ganas. Claro que sí, vamos a pasar bien. Nosotros ya hemos hecho unos cuantos. Hemos hecho tanto por nuestra cuenta como con guías, pero siempre es mejor ir acompañado para tener la seguridad de profesionales. Nos hicieron un reportaje para las fotos de la comunión de los chicos en el mismo barranco que vamos a hacer hoy. Entonces los chicos se llevaron los trajes de la comunión y se desbocaron en el barranco con todo tipo de posturas y acrobacias. ¿Y a los chicos qué les pareció eso? Bueno, está bien, nos faltó tiempo y al menos yo terminé haciéndolo con la propia ropa de la comunidad. Así que Sois muy aventureros, os gustan. sí, sobre todo culpa suya. ¿Ya me ha caído a mí? Sí. Ya te ha caído a ti. Ya me he caído todas las culpas a mí, sí. Don't need money, don't take fame, don't need no credit card to ride this train. Atentos, acercaos un poco, a ver, ¿me veis bien? Vale. Vamos a andar por el cauce de un río, por lo tanto va a resbalar un montón y parte del otro. ¿Vale? Cuando saltamos en el aire podemos equilibrar y cuando entramos al agua, manitas juntas, piernas juntas y flexionadas. A ver, hay muchos factores para tener en cuenta a la hora de hacer un barranquismo, esta actividad, pero yo recomendaría mucho, sobre todo si no se sabe ir con guías y aunque se sepa, ir siempre por la mañana, lo más temprano posible, por el tema de cambios de tiempo por la tarde, puede haber alguna tormenta, o si tenemos algún percance, se nos echa la tarde, incluso a la noche, y nos toca pasar noche en el barranco. Entonces, si vamos temprano, si pasa cualquier pequeño percance, tenemos tiempo para solucionarlo. Jesús, ¿qué Jesús, ¿qué tal ha ido? Bien, ¿Te has pasado bien? sí, ¿Te ha dado miedo algo? no. ¿Qué ha sido lo más complicado que habéis visto? Yo para mí lo del el último salto que Nada. habéis hecho, la poza esa, la última que habéis saltado vosotros, el tobogán para mí. Lo demás, Nada. bien. O sea, siguiendo las instrucciones se va haciendo bien poco a poco. Muy bien. Buena temperatura, la agua estaba muy buena y todo ha ido ligero y bien. Con los peques es una gozada y ese enano es un trilita pura. Me ha agotado. A ver, que se piense que es un trabajo fácil y que estamos en el monte, súper chulo, pues no, es duro y lleva la responsabilidad de la vida de la gente y tal, pero es un trabajo divertido. Lo que no puedes quemarte, y la gente se suele quemar porque piensa que es muy bucólico, que es muy, yo vivo en la montaña, trabajo muy guay en la montaña, pero no deja de ser un trabajo y además con una responsabilidad muy grave, o sea, muy fuerte. Por lo tanto, pero a mí me encanta, no lo cambio por nada. Y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Fue como un flechazo de voleibol y como embrujado me fui hacia ella, no haciendo ni caso de su pareja. Este ya está, la brasa ya está. Está preparándose ya, ¿no? Chicos, conejo, panceta. Vale. Todos nos gusta, pero nos sienta bien. Venga, perfecto, pues voy para allá. Te voy a ayudar. Lo mejor de la vida, la carne de la brasa. Y una buena cerveza y compañía. Pues siempre que vienen los amigos de fuera o de dentro, o la familia, todos los fines de semana que se puede. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el viaje? Bien, pues cansado. Muchas horas de avión, pero todo bien. ¿Escala o has venido directo esta vez? Escala en Yanquilandia. Pues yo soy un aventurólogo, como ahora somos todos, soy ingeniero en aventurología y me dedico al turismo de aventura. Ay, con esta familia no te voy a decir que yo los presentara, pero yo estuve presente cuando estos dos locos se juntaron. Y estuve presente y me dio mucho gusto cuando estos dos locos crearon Locura de Vida. Y entonces llegué y les dije, esto hay que crecerlo. Digo, esto nos lo vamos a llevar para México. Y allí creamos Locura de Vida México. ¿Te lo llevas tú desde allí? Lo llevo desde allí, llevo ya 12 años allí, intentando recolonizar a los mexicanos para que digan co, digan jodo, pero no hay forma. Trabajábamos juntos y empezamos a hablar de qué pueblo éramos.
Y Y mi padre es del mismo pueblo que Jesús. él también es un poco de mi pueblo, porque Yo soy de Almendra. un poco de todo ya. Supimos que este verano sería el último de los veranos. La primera tanda, empezar a zarpar. Los últimos 10 años han sido muy divertidos, pero a la vez también muy complicados. El compaginar, el llevar una empresa con tener una peque, no es siempre todo lo fácil que parece. Y bueno, el tema de la conciliación en realidad no existe, es una superposición. Intentas llevar la familia y llevar la empresa a lo mejor que puedes, todo a la vez. Y bueno, pues ahí vamos, sufriendo mucho porque hay veces que te gustaría dedicarle más tiempo a ella, pero bueno, compensa. El hecho de vivir en un pueblo pues te obliga a reinventarte, a intentar hacer las cosas de forma diferente para poder estar con ella. Si hubiésemos vuelto a nuestros antiguos trabajos, nos hubiésemos perdido muchísimo de su infancia.